Bienvenidos a Sport Alacant y bienvenidos a otro programa que no tendría que haberse hecho porque no se tendría que haber jugado ningún partido de ningún deporte en toda la geografía española. Los que tienen que pensar estas cosas no lo han pensado, y a los que seguimos la actualidad, en el momento en el que esto sigue adelante, nos toca seguir con ello, aunque no nos apetezca nada. Vamos al lío. HL Alicante, no hace bueno el refrán, de entrenador nuevo, victoria segura. Analizamos la situación de crisis que atraviesa el conjunto lucentino. Venga, vamos con todo lo que ha dado el Lucentum. Vamos a ir enseguida con lo deportivo. Antes, como siempre, las presentaciones y el recuerdo o la crítica para lo que no se ha hecho bien en el mundo del deporte. Juanfran Millán, ¿qué tal? No te voy a decir lo de buenas noches porque no son buenas noches desde hace una semana. Llevamos 7 días tremendos, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo contigo con la introducción que has hecho. No se debería haber jugado en ninguna disciplina. Ha habido federaciones que sí lo han entendido, otras que no tanto y otras a medias, ¿no? En el fútbol profesional ha sido seguramente una combinación de las dos cosas. Así que tremendo. Yo realmente no creo que ni los equipos tengan la cabeza en jugar y evidentemente creo que cualquier disciplina, hacer deporte es un auténtico error y hay muchas federaciones que no han estado a la altura de las circunstancias. Dicho esto, bueno, pues evidentemente el Lucentum sí ha jugado, porque parece como que si jugabas fuera de la Comunidad Valenciana pues duele menos, lo cual no se entiende, porque el dolor para los equipos de esa comunidad o de ese territorio para mí es el mismo, y seguramente el Lucentum jugó el otro día en Palencia con la mente puesta en el centro de tecnificación y en esos voluntarios que no paraban de reclutar y de recoger ese material solidario, humanitario para mandar a Valencia. Entonces, bueno, no se entiende, Aitor, pero bueno, hay que analizarlo. Por cierto, mi admiración, no solo a los voluntarios, que fueron muchísimos, incluso los que no eran voluntarios iban a dejar algo de comida, ropa, material de higiénico, de aseo, y se quedaban a ayudar. Desde luego, mi admiración, porque la solidaridad que se ha visto en el centro de tecnificación durante este viernes, sábado y domingo nos hace tener un poco de fe en la sociedad actual. Mar, lo mismo, no te digo buenas noches porque no lo son, y me imagino que se hace difícil el estar analizando e incluso ver un partido como espectador, como aficionado, sabiendo lo que hay. Hola, Aitor. Pues sí, sobre todo cuando gente muy cercana a mí, compañeras de trabajo, han estado totalmente afectadas, ¿no? por la Dana. Una compañera muy cercana, además, es de Paiporta, y os podéis imaginar el desastre que ha sido su casa, su calle, poder llegar allí. Pero bueno, quiero pensar que el hecho de que haya habido un poquito de deporte estos días ha podido ser un consuelo o una distracción para alguna gente, ¿no? Igual que cuando en la pandemia todo el mundo nos refugiamos en las series, en ver televisión, en leer libros para poder no volvernos locos, ¿no? Poder concentrarnos en alguna cosa o entretenernos, pues quiero pensar que si ha habido deporte ha cumplido de alguna manera también esa función de poder cambiar la tele y ver otras cosas, que no fuera un desastre continuo, y poner la cabeza en otro sitio, aunque el corazón evidentemente estaba en Valencia y en todos los afectados. Mar, yo vi todas las películas de Marvel en la cronología adecuada, si te sirve con la pandemia. Durante la pandemia, Durante la pandemia, imagínate. Ramón Juan, bienvenido a un día, es un día jodido. Es un día jodido porque, bueno, es jodido por lo que hay y también porque lo que vamos a hablar tampoco son grandes noticias, se nos ha juntado todo. Sí, es verdad que en estos momentos parece que hablar de deportes se convierte en algo poco relevante, viendo la situación que se está viviendo tan cerca de nosotros, ¿no? Y en cuanto a la jornada, pues lo que comentaban los compañeros, ¿no? Seguramente, sobre todo los equipos de la Comunidad Valenciana, aunque hubieran jugado lejos de aquí, pues seguramente no deberían de haber jugado esos partidos. Pero bueno, al final a veces las competiciones son a nivel nacional, no tienes tampoco margen de elección ante esas decisiones, y bueno, no queda otra que seguir las competiciones, aunque seguramente a muchos jugadores y mucha gente relacionada pues no tendría nada de ganas. A mí me viene a la cabeza, y esto se lo paso a Juanfran antes de entrar ya en lo puramente baloncesto y HL Alicante, la imagen de Vicente Moreno llorando
es un entrenador valenciano entrenando en otra comunidad, en otra provincia, en otra ciudad, e igual de afectado Ferran Torres, que ni siquiera estuvo en Montjuic porque no se sentía con fuerzas. Es decir, que no se trata de los equipos, a lo mejor hay más gente afectada en equipos de fuera de los que pueda haber aquí. Totalmente de acuerdo. ¿Cuántos valencianos o de la zona afectada juegan en equipos? Creo que en Osasuna estaba Vicente Moreno, estaba el caso de Rubén también, de jugadores que son nacidos en Valencia y que tienen a familiares o amigos en esa zona. No tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. La Liga tampoco se ha puesto a las llamadas que ha recibido de los medios de comunicación para tratar de explicar el por qué se mantenía una jornada que carecía completamente de sentido, y se escudaba un poco en el mensaje de no, es que al final hay que aportar un poco de deporte y vamos a intentar que con la recaudación de los partidos poder ayudar a las familias afectadas. No, a mí no me convence, creo que evidentemente no debería haberse jugado, y esa imagen pues es total, ¿no? O los jugadores del equipo de Copa que va a jugar contra el Getafe echando una mano, y le decía al entrenador, ¿no? Oye, mira, es que ahora nuestros entrenamientos son sacar barro de las calles de Paiporta y de otros municipios afectados. Entonces no tiene ningún sentido, y por suerte la Copa también se ha retrasado otra semana más. Porque en teoría iban a jugar esta semana, como si en 6 días, en 7 días hacemos borrón y aquí no ha pasado nada, ¿no? Es que esto tiene unas consecuencias de varias semanas y evidentemente de meses hasta que volvamos a la normalidad, o la gente que tiene incidencia directa en el desastre vuelva a la normalidad. Así que me alegra que esa jornada de Copa para los equipos valencianos se vuelva a aplazar, porque tampoco tenía sentido mañana, por ejemplo, que el Hércules vaya a Zaragoza. Ningún sentido. Para que, y lo decía Mar, probablemente lleváis todo el día viendo cosas sobre lo que está pasando en Valencia y en algún momento queréis desconectar y tener un pequeño oasis, que bien puede ser este Sport Alacantí, aunque tampoco va a ser el Sport Alacantí más feliz de la historia de la televisión. Pero antes de eso, y para cerrar todo el tema de lo que estamos hablando, la iniciativa, y os pregunto a vosotros dos, de HL Alicante, de que esa taquilla vaya destinada a ayudar a la gente que se ha quedado sin nada. Un bonito detalle dentro de que vas a tener que jugar. Si vas a tener que jugar, por lo menos buscar ese algo que haga que a la gente la motive a ir a ver un partido de baloncesto, que probablemente en condiciones normales y sabiendo todo lo que se va a decir durante los próximos días, cuando empiecen a entrar en los sitios más insospechados, pueda tener de estado anímico. Sí, el club la verdad es que sabes que siempre tiene muy presente las formas de colaborar con distintas iniciativas sociales, y en este caso pues está muy claro que lo urgente es poder colaborar con todas las personas afectadas por esta dana. Entonces la recaudación del partido contra Cantabria de este viernes se va a destinar íntegramente a mandar esa ayuda. Hay también, aparte de precios populares, asequibles a toda la gente que quiera acercarse al partido, hay también una fila cero para hacer una donación en el caso de las personas que no quieran o no puedan ir. Pueden donar igualmente, que todo ese dinero irá a parar a Valencia. Y también habrá un punto de recogida de materiales, de enseres, de alimentos no perecederos, también como tú comentabas, ¿no? Igual que estos días ha habido en el centro de tecnificación una recogida con todos esos voluntarios, pues el club se quiere implicar también, como no podía ser menos. Sin duda importante que si se tiene que jugar, que la gente pues acuda, porque más que acudir a ver el espectáculo deportivo, va a acudir para ayudar a esa gente y poner su granito de arena. Yo creo que todo el mundo está poniendo su granito de arena, pero todo lo que se puede hacer siempre va a parecer poco, y al final la gente lo que quiere es poder ayudar. Ahora sí, vamos con lo que está pasando en HL Alicante. Lo que está pasando es que sigue sin conocer la victoria. Iba a Palencia con entrenador nuevo, Raúl Lozano, que estaba de entrenador asistente, ahora como primer entrenador, con buena imagen durante los 2 primeros cuartos, cayendo en el parcial, pero estando muy cerquita en el marcador para volver a vivir una situación que hemos visto a lo largo de toda la temporada, y es ese momento en el que el equipo se cae y ya no puede remontar el vuelo. Sí, como comentabas, los 2 primeros cuartos parecía que sí que se daba al equipo una sensación como diferente, se jugaba más rápido, en defensa estaba intenso. Recuerdo a Adrià recuperando
balones, haciendo al equipo correr rápido. Y aunque estabas detrás en el marcador, la sensación era de que estabas compitiendo casi de tú a tú a todo un Palencia en su cancha, ¿no? Pero luego, tras el descanso, pues volvimos al guión que hemos visto ya en muchas ocasiones, ¿no? Muchos errores defensivos, ineficacia en el tiro exterior, falta de referencias ofensivas en todo momento, jugadores que no acaban de aparecer, y que cuando llega el final del partido, pues bueno, no encuentras a qué agarrarte para poder remontar cuando el partido se te pone 8-10 abajo, y en este caso además Palencia, que tuvo jugadores como Wintering que acabaron muy bien el partido, pues bueno, te acaban rompiendo y ganando prácticamente de 20 puntos. Mar, no sé si uno ve los dos primeros cuartos y piensa, el equipo o toda la reminiscencia de lo anterior, todo el recuerdo de lo anterior hacía que estuviéramos con las orejitas tiesas, porque decimos, puede pasar lo que pasó, pero es algo que se viene repitiendo. Es un rival importante, pero es esa sensación de que de repente el equipo sabes que en algún momento se va a caer y no se va a levantar. Sí, como comenta Ramón, los dos primeros cuartos se jugaron muy bien. Yo además era optimista, pensaba que quizá el hecho de que Raúl Lozano estuviera al frente del equipo podía ser ese revulsivo que estamos reclamando desde el último gabinete de crisis que tuvimos aquí contigo el otro día, y pensaba pues eso, que el vestuario se haría una piña, que habría otra actitud, otra forma de jugar, ¿no? Y sí que es cierto que durante los dos primeros cuartos llegamos al descanso prácticamente con una diferencia de 3 puntos, pero fíjate qué marcador tan bajo, llegar al descanso 36-33. Uno de los problemas crónicos de este Lucentum es que es incapaz de llegar a hacer 70 puntos, entonces si con 33 puntos en la primera parte del partido, ¿a dónde vas? Creo que únicamente contra Oviedo hicimos 74 puntos, perdimos de 4, 78 hicieron ellos, pero el resto de partidos uno de los problemas más endémicos que tenemos es ser incapaces de llegar a 70 puntos. Eso, como no lo solucionemos, no vamos a salir del pozo. Sin consistencia una vez más, Juanfran. Sí, yo escuchando a Mar y a Ramón, la conclusión a la que llego también es, estuvo bien el Lucentum en 2 cuartos, pero no le da ni para ir arriba. O sea que si estás bien y no te da para ir ganando al descanso, es que luego tu nivel seguramente acabe bajando, ¿no? Si estás en un nivel muy alto y no te sirve. Pasó con Betis en casa, que el equipo se agarró, tiró de raza, se mete, pero acá, ese momento que tú comentabas, que sabes que estando al máximo nivel no te da para ganar los partidos. Para mí eso es más preocupante que el desacierto, es decir, la sensación que empieza a cundir en el ambiente del lucentinismo, ¿no? Que estando bien no te da para ganar el partido. Estás bien y vas 3 abajo al descanso. Luego, claro, a poco que alguna pieza se desajuste, empiecen a no entrar los tiros de fuera, ese líder que a lo mejor en la primera parte se repartían varios jugadores, no lo encuentras, pues el resultado al final es duro. Entonces a mí me preocupa la sensación de que no somos capaces ni en los buenos momentos de marcar ventaja y dominar los partidos. Me ha dado una asistencia, Juanfran, el tiro exterior, 5 de 23, salvo el 2 de 4 de Jordan King y el 1 de 2 de Gerard Jofresa, el resto son porcentajes muy pobres. 0 de 3 Alex López, 0 de 3 Kevin Larsen, 1 de 4 Gonzalo Bressan, 1 de 4 en Huema, 0 de 2 Lipovi. Boronce no lo cuento porque estuvo inédito. Lo del tiro exterior, yo creo que lo hablamos también el día que estuvisteis aquí, el día del Betis. El equipo encuentra tiros liberados, la pizarra funciona y la bola no entra. Y al final, aunque el porcentaje no fuera tan malo como esta vez, sí que decías, es que si no metes esos tiros, ¿qué tiros vas a meter? Es que lo que está claro es que no tienes jugadores fiables desde el perímetro, y el único que se supone que es más especialista es Gerard Jofresa. Llevamos 6 jornadas y todavía no está al nivel físico ni recuperado completamente como para ser importante en el equipo, ¿no? Y la verdad es que es desesperante ver pues, como jugadores como Lipovi, que se supone que llega también para aportar desde esa faceta, y acaba inédito. El otro día, mirando las estadísticas, entre Lipovi, Roger Mute y no me acuerdo cuál era, o un Sipe, creo que restaron -8 de valoración en total y no anotaron ningún tiro de campo, si no me equivoco. Entonces empieza a ser preocupante que no tienes referencias que aporten desde el perímetro,
y en momentos importantes no sabes a qué agarrarte, ¿no? El año pasado las cosas se ponían a veces mal y tú mirabas a Davison y a Gudmundsson y decías, bueno, a ellos puede ir el balón, que ellos si tienen un buen momento me pueden resolver el partido. Incluso Tyler Harris, fíjate lo que te digo, en algún momento. Este año ni siquiera en Jordan King, que sí que es verdad que tiene más puntos en sus manos, ves ese liderazgo en el equipo, ¿no? Entonces es preocupante, la verdad es que es preocupante. Y ahí tienes a Brad Davison, que ha sido MVP, no sé si 3 jornadas de su equipo, y uno se pregunta, no sé exactamente las cantidades que costó fichar a Larsen o que habría costado retener a Brad, pero se echa de menos ese carisma que él tenía, esa mentalidad ganadora, pues eso, es echarse el equipo a las espaldas, que es lo que estamos reclamando. No sé lo que costó Larsen, sí sé que a Davison le pagan 4 veces más en Obradoiro de lo que le ofrecía o lo que ganaba en Alicante, y es muy difícil competir con eso. Esto, al final, creo que hablábamos a final de la pasada temporada, después del desastre con Lleida, el 0-3, que nos dolió a todos. Ahí seguramente empezó el fin de Antonio Pérez Caínzos, ¿no? Esa falta de confianza, el decir, oye, ¿qué ha pasado aquí? Que Lleida es verdad que ha subido a CB, que lo ha hecho todo muy bien, pero no, la sensación de no competir que hablábamos ahora, ¿no? Es decir, es que dando el máximo y estando bien no nos da para ganar. Bueno, si recordamos aquel playoff, la sensación que queda en el ambiente es esa, ¿no? De que el equipo necesita volver a recuperar sus bases y asentar las ideas claras. Ese verano decíamos, es que mientras no haya financiación, lo has dicho tú ahora, Aitor, le pagan 4 veces más en Obradoiro, mientras no haya, al final siempre tienes que estar inventando jugadores. Y va a haber un año que inventes mal, porque esto de jugar al fantasy pues es complicado. A veces llega un momento que combinas un equipo que no salen las cosas. Y bueno, pues podemos estar en un escenario que yo no había vivido en el nuevo Lucentum desde que entraron Toni Gallego y Dani Adriasola, que es un equipo que compitiese por no bajar. Creo que siempre habían sido objetivos ambiciosos. Y yo creo que al final estamos tentando mucho a la suerte. Alabábamos la labor de directores deportivos o de entrenadores que eran capaces de reinventarse. El año pasado, sin ir más lejos, a mí me sorprendió que el equipo se quedó un jugador o dos. Sí. Y bueno, estuvo durante muchas fases de la temporada peleando, incluso soñando con el factor cancha en el playoff. Bueno, pues es que hay un momento en el que no encuentras los recambios y te metes abajo, que es lo que está pasando. Yo creo que todo parte, más allá de errores que se han podido cometer, indudablemente, por no tener un sustento económico de verdad potente, ¿no? Como que el Lucentum está estancado y cuando te estancas, lo más fácil cuando te estancas es caer. Luego vamos a analizar lo de Pérez Caínzos, lo de la planificación, lo del factor económico en todas las posibles causas de esta situación. Antes, solo una última cosa de este partido, antes de ir con la valoración de Raúl, el rebote. El rebote ofensivo había sido clave para mantenerte con vida en muchos de los partidos. Esta vez Palencia ya sabe lo importante que es el rebote ofensivo para ti, porque te cuesta horrores ver aro, y en el momento en el que ellos te hacen 31 rebotes defensivos y tú solo coges 7 ofensivos, es que estás donde estás, con el partido perdido. Y ya habíamos vinculado el factor del rebote al total desacierto, que los datos los has dado tú perfectamente. Van las dos cosas juntas, ¿no? Los equipos pueden rebotear porque nuestros jugadores no ven aro, y yo me pregunto cuál es la causa, si al final es que pesa mucho psicológicamente ese 0-5 con el que se llegaba, ese 0-6, pero la labor de los entrenadores, y esto lo he comentado mucho con amigos entrenadores, es seguir dándoles confianza a los jugadores. Es decir, has fallado 5, pues tienes que seguir tirando. ¿Qué vas a hacer? Eso es difícil de remontar, pero al final, ¿qué vas a hacer? Si no, Aitor, es complicado, y veremos si en el siguiente partido en casa contra Cantabria somos capaces de revertir esas dinámicas. Había otra cosa. Esto también lo vamos a hablar. Había otra cosa que se quejaba mucho Caínzos hasta que fue destituido, que eran los puntos al contraataque, ¿no? En la segunda parte volvimos a perder muchos balones, esos rebotes de los que habláis, que muy pocos ofensivos, muchos defensivos y transiciones muy rápidas. Volvieron a correr al Lucentum, a correrle al contragolpe en la segunda parte, y eso hizo que el tanteo
al final estuvo en 36 Palencia y en la segunda parte se disparó, ¿no? No sé a cuántos puntos llegaron, a los 80 y... A los 80. 80, 64. 80, 64. O sea, estos son te hacen casi 50 puntos en la segunda parte, 40 y pico, ¿no? 44, si no 44. me equivoco. El rebote, Ramón, es que lo hemos hablado, o sea, si tú no anotas, vives del rebote ofensivo, que lo habíamos visto, por ejemplo, el día del Betis. El día del Betis el equipo rebotea muy bien, por eso se mantiene en partido prácticamente hasta el último cuarto. Sí, la cuestión es que si tú no evolucionas y aportas nuevas cosas al juego, los rivales cada vez te conocen mejor, ¿no? Cada vez te flotan más a ciertos jugadores. En esta ocasión leyeron muy bien lo de cerrar el rebote, impedirte ir al rebote ofensivo, y te vas quedando cada vez sin argumentos porque no aparecen otros argumentos en el equipo, ¿no? Kevin Larsen está claro que es el único jugador que, bueno, sí que absorbe más peso y da también más minutos y que aporta a nivel ofensivo, pero no están apareciendo otro tipo de situaciones, ¿no? Y la verdad es que es preocupante, y lo que necesita el equipo en general es un revulsivo, ¿no? No sabemos si desde el banquillo que dinamice, despierta la plantilla, o cualquier otro tipo de movimiento, ¿no? Pero hay que agitar algo ahí. Se echa de menos a Jorge Bilbao con esa filosofía que tenía suya, que decía que él cogía tantos rebotes porque iba siempre a por todos absolutamente. Es otra de las cosas que vamos a tratar. Está bien porque os van haciendo spoiler de lo que va a estar viniendo. Antes, lo que decía Raúl Lozano al finalizar el partido, su valoración era esta. Bueno, a ver, la valoración siempre después de perder no puede ser positiva. Primero, felicitar a Palencia porque obviamente en el total del partido han sido mejores, cuarto a cuarto, y bueno, nos ha ganado un equipo que creo que ha sido mejor que nosotros. Entonces es asumirlo, aceptarlo y bueno, volver a casa, intentar a partir del lunes pues hacer el mejor trabajo posible para el partido clave que tenemos el viernes que viene en Alicante. O sea que bueno, yo básicamente eso, creo que nos ha ganado un equipo que ha sido mejor que nosotros. No se puede resumir mejor, han sido mejor que nosotros. Sí, en la previa escuchábamos a Raúl un poquito más animado que a Pérez Caínzos, que era muy duro, muy crítico, pero después del partido la sensación es que los dos son bastante grises en ese aspecto, ¿no? Como que ven el futuro regulero, ¿no? Han sido mejores, y al final cuando el Lucentum pierde partidos y asumes que el rival es mejor, es que tenemos un problema. Es que hasta ahora no hemos sido, no decimos, oye, es que hemos perdido este partido por este factor o por este otro, tema arbitral o cualquier otra cosa, mala suerte. No, es que perdemos casi siempre porque el rival es mejor y en 40 minutos tiene más profundidad de banquillo que tú. Entonces, la pregunta también para esta segunda parte del programa es esa, ¿no? ¿Realmente puede ser un problema de plantilla que no da más de sí? Entonces ahí sí que la situación pasaría de preocupante a muy preocupante, evidentemente. Porque esto ya empieza a ser una tendencia y eso es lo que preocupa, ¿no? Que el equipo da los mismos signos de debilidad en las mismas cosas y a veces se juntan otras, como que no puedes pelear ese rebote ofensivo como te gustaría y da la sensación de que es el día de la marmota, de que esto lo hemos visto muchas veces. Sí, al final, escuchando las ruedas de prensa de Antonio o ahora de Raúl, aunque bueno, ha sido mucho más breve, no acabas de encontrar como la solución al problema. O sea, es un poco lo que comentaba Juanfran, ¿no? Una resignación de, bueno, hemos perdido porque el rebote nos han ganado, hemos tenido poco acierto, pero no como diciendo, no, esta semana pasa esto, hemos detectado, va a cambiar, no te transmiten esa sensación, ¿no? Entonces, está claro que hay que hacer movimientos. De hecho, rivales ya están moviendo fichas, pueden ser más acertadas o menos, y evidentemente tienes que tomar algún tipo de medida de movimiento, y luego el equipo se está encaminando, sin querer evidentemente, a una situación de temporada complicada, donde para sacarla adelante necesitas jugadores comprometidos. O sea, cuando luchas por estar por el playoff o incluso más arriba, la dinámica hace que todo funcione bien, pero cuando estás luchando por la permanencia, el compromiso de los jugadores y de la plantilla que tengas es importantísimo, ¿no? Y ahí hace falta jugadores, pues bueno, que llegado ese final de temporada se vayan a echar al barro por un balón, porque te vas a encontrar con rivales como, no sé, Morón, Cartagena, Castelló, quien sea, Cantabria, que viene el viernes. Cantabria, que van a ir a muerta por cada balón, y ahí no hay galones ni trayectorias, ahí es el que más garra le eche. Entonces, a la hora de hacer algún ajuste en la plantilla o de concienciar a los que tenemos,
hay que dejar claro esa situación porque va a ser la clave para lo que sea de la temporada del Lucentum. El estado anímico y cambiarlo, que es quizás lo difícil, ¿no? El ver que está pasando algo repetidamente y cómo cambias ese estado anímico. Bueno, la afición tenía muy claro, me da la sensación, a quién había que cambiar desde hacía mucho tiempo. Y todas las voces apuntaban siempre al eslabón que cae primero, que es al entrenador. Se acordaba Juanfran de aquel final de playoff tan malo, pero tenemos que también pensar cómo llegó Antonio Pérez Caínzos. Vino de la mano de Luis Arbalejo, después de haber despedido a Rafa Monclova, que muchos pensábamos que podía haber continuado, no renovó, trajo a Antonio y luego Luis se marchó. Se quedó, digamos, ahí un poco desprotegido Antonio, ¿no? Pero hemos dicho, no hacía falta un cambio, un revulsivo, se cambia el entrenador después de 5 jornadas. Comentaba también con Ramón que esta temporada nos estaba dejando muchos récords, ¿no? Y muchos datos así históricos, pues también Ramón, ese inicio tan malo y el acabar con el entrenador, pero no parece que no es suficiente haber quitado a Antonio del banquillo, que esté Raúl, y yo creo que las sensaciones que nos quedan y los datos tras 6 jornadas es que hace falta un movimiento en el vestuario, claramente. Antes de darle paso a Juanfran, hay una fantástica película, Moneyball, en la que Billy Beane dice: los aficionados no dirigen mi equipo. Es decir, pero luego ya hablaremos de si ha sido la primera ficha en caer, pero daba la sensación de que era algo inevitable, y eso a mí es una de las cosas que más me preocupa. La tendencia... el estado anímico, Juanfran, lo hemos visto en muchos deportes, nosotros estamos hablando ahora de básquet, pero lo hemos visto en el fútbol, lo hemos visto en balonmano, es esa sensación de que necesitas algo que sea catarsis para evitar que esto sea, como decía yo, el día de la marmota. Sí, seguimos de películas. El cambio de entrenador puede entenderse, pero bueno, es como no terminas de romper, ¿no? Con la mala racha, es alguien que ya estaba en el vestuario. Bueno, pasa un poco como Daniel Fernández en el Intercity, ¿no? Bueno, sí, vamos a jugar de otra manera, vamos a meter novedades, pero al final el futbolista como que no termina de decir, aquí empieza algo de cero, o sea, esto es nuevo 100%, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, yo recuerdo Planagumá, por ejemplo, en el Hércules, como cuando terminas con desconfianza, en ese momento no fue tanto lo deportivo, que también, el playoff pues a lo mejor no se compitió como todo el mundo esperaba, pero fue unas diferencias con Portillo, ¿no? Lo que provocaron que en la jornada cuarta se fuera a la calle. Pero cuando un verano queda esa duda de, es que no ha llegado la hora de la verdad, el momento caliente, en este caso el Lucentum con Caínzos era el playoff, y te queda ese sabor de, ostras, es que nos han pasado por encima, es que no hemos competido. Esa duda ya no solo en los aficionados, que también, sino que yo creo que ha quedado dentro, ¿no? Está el propio Adriasola o la gente que gobierna o dirige el Lucentum, Asier Alonso, entiendo que todos tenían esa duda. Bueno, como Monclova cayó por algo similar, perdió 3-0 también el playoff, Sí, con Palencia, además. Con Palencia, y fue fuera. O sea, es como que... Es que te han eliminado los dos equipos que han subido a... Sí, te ha tocado el peor, pero porque has hecho un mal final de liga y has quedado muy atrás y el cruce en el playoff ha sido letal. Pero bueno, sensación de que sí, hace falta además de un cambio de entrenador, obviamente un líder, ¿no? Por lo que estáis siguiendo vosotros mucho más al equipo que yo, es esa sensación de no tener ese referente que te tire del carro. Y me parece muy interesante eso que habla Ramón, el tema de meterte en el barro por la permanencia. Primero, como ciudad yo creo que no estamos preparados para ver al Lucentum luchar por no bajar en esta categoría. Tenemos aquel recuerdo todavía de equipo grande y como que nos da pereza, ¿no? Decir, un poco parecido a lo del Hércules. No vamos a ir a animar al equipo si la permanencia como que la subestimas, ¿no? Bueno, pues eso tiene que caer por su propio peso. Y eso a los jugadores les puede llegar. Si hay desconexiones cuando el equipo está arriba, porque ya el playoff, pues como que te da igual, sexto, quinto, octavo, séptimo, que lo hemos visto en los últimos años, que el equipo se ha dejado ir en las fases finales. No me quiero imaginar si los jugadores no están comprometidos, que haya dado la clave Ramón,
tenemos un problema, bueno, yo confío en que sí, ¿no? Es todavía muy pronto. Y luego una última cosa, empezamos 0-4 aquel año de las prórrogas que se perdían con todas. Gonzalo García de Vitoria. Exacto, pero el equipo creía en esa idea, es decir, había argumentos en los partidos, ibas a jugar con Estudiantes y perdías en la prórroga creo aquel día o en los últimos segundos, creías, estabas cerca. El problema de este año es que no estás cerca, y cuando no estás cerca, el jugador llega un momento que el coco no se lo cree, y no se lo cree, y es que te lo tienes que creer el viernes, porque es que el viernes tienes que ganar. No, el viernes va a ser una auténtica final. Antes de entrar ya en el análisis en conjunto de todo lo que está pasando, del cambio de entrenador y demás, las últimas palabras de Raúl Lozano hablando de que simplemente el equipo pues, no había tenido respuestas. Yo creo que la primera parte ha sido buena a nivel competitivo. Al final pierdes todos los periodos, entonces la sensación es que Palencia te va ganando pequeños parciales cada vez y tienes pues un poco ese feeling de que a lo mejor 10-12 puntos pues en el último cuarto son demasiados para remontar. Entonces, bueno, no sé si ha sido cuestión de los 5 partidos anteriores o no, pero es cierto que ellos han roto el partido a base de mucho oficio y ahí nosotros no hemos sabido dar respuesta. Las palabras de Raúl Lozano, ya ahora sí, el cambio de entrenador. Vamos a empezar por algo que pasaba la semana pasada y que yo creo que todo el mundo intuía, lo que no sé es si lo intuía antes de Palencia o después de Palencia para darle un partido al nuevo entrenador que fuese a priori más asequible que el de Palencia, Ramón. ¿Te refieres a la salida de Antonio? Bueno, es algo también, como comentaba quizá Juanfran, ¿no? Ya venía quizá un poco arrastrada, un poco esas dudas del final de la pasada temporada. Eso recuerdo yo también hace muchos años, en la época de Quintana también pasaba, ¿no? A veces empezaba las temporadas ya como cuestionado, y hasta que en una de ellas, pues evidentemente al final acabó destituido, un muy mal arranque también. La cuestión ahora es, bueno, está Raúl, en principio se considera que es una situación transitoria, un poco también yo estoy de acuerdo con lo que dice Juanfe, ¿no? El equipo necesita una sensación quizá de cambio radical, ¿no? La cuestión es ahora a quién incorporas, porque a la hora de incorporar o de buscar un entrenador en mercado a estas alturas, pues bueno, tú tienes que ponerles los pros y los contras que tiene venir a Alicante, y el entrenador, dependiendo de, bueno, de su situación, de su caché, de sus aspiraciones, pues bueno, puede asumir más o menos riesgos, ¿no? Yo creo que Alicante siempre es un sitio que puede ser interesante, porque los proyectos en los últimos años suelen ser mirando más hacia arriba, a futuro es un club que está, digamos, en una línea medianamente ascendente, y es un sitio que hay una buena afición, una historia de baloncesto, pero evidentemente la situación del equipo es complicada. También ese entrenador tiene que valorar la plantilla que se pone a su disposición y los recursos que le dan para poder hacer los ajustes que él considere que necesite, ¿no? Entonces, no sé muy bien ahí quién está en más situación de fuerza a la hora de elegir el entrenador. Evidentemente, la oferta económica que puedas hacerle o lo que te exija ese entrenador, pues tendrás que valorarlo, y es una cosa nueva, ¿no? En esta nueva etapa de Lucentum yo creo que nunca hemos tenido una crisis tan grave, menos a estas alturas, ni siquiera hacer un fichaje a media temporada por necesidad de mejorar la plantilla. Siempre se han hecho en la segunda fase, que además... Sí, no tan pronto, yo no recuerdo. Siempre han sido fichajes que han enriquecido al equipo. Recuerdo a Josep Busquets, a Pep Busquets, a Allen, jugadores que venían como un refuerzo extra, como una guinda, algo que funcionaba, ¿no? Ahora es muy diferente todo. Quizás solo cuando vino Pitts, ¿no? Que fue porque se había ido este otro base. No sé si te acuerdas, eso se produjo también sí, al principio. ¿El checo puede ser? Sí, ahora no recuerdo el nombre, pero sí que llegó justo en las primeras jornadas. Es el fichaje así más temprano que recuerdo de la época reciente. A mí todo esto lo que me plantea es, necesitas, ojo, y esto no significa que Raúl Lozano no esté preparado, yo considero que Raúl Lozano probablemente es un gran entrenador, lo que no sé es si al club le compensa quemarlo como primer entrenador en estas semanas que vienen, si la cosa no sale bien, pero que necesitas un entrenador que ponga firme al personal, un entrenador con el caché suficiente como para que el jugador se cuadre, sí señor, a sus órdenes señor, lo que haga falta señor, y ahí tienes que acertar, porque si no te sale bien, el charco ya es morrocotudo, es decir, tienes esa oportunidad, o sea, si tú tienes que traer a un tío que te tiene que poner firme al personal y por lo que sea no sale bien, ahí ya
Luego igual puede pasar de todo, porque en el deporte hemos visto historias increíbles, pero ahí sí que sería como para echarse las manos a la cabeza. No, claro, con una temporada de 3 entrenadores y cosas de estas, pues, te condenan al fracaso, vamos, no, normalmente no salen bien, como tú dices, ¿no? Entonces, yo imagino que también por eso y porque creo que si apuestas por un entrenador, en este caso, aunque sea ayudante en la etapa, en los años anteriores del primer entrenador, las sensaciones de que le tienes que dar por lo menos, no sé, 3 partidos, ¿no? 3 partidos para saber, oye, mira, lo volvemos a perder. Y te apunto algo, no es lo mismo tener que jugar contra Palencia que contra Cantabria. Cantabria es un partido donde se puede ver un entrenador que te puede sacar de esos equipos que están abajo, claro, por lo menos para empezar a sumar o no. Claro, ese es clave. Ahí es verdad que quedaría muy tocado. Creo que ese partido, si lo pierde, pues lo que pasa es que, claro, es injusto que en 2 semanas estemos aquí valorando si Raúl Lozano es o no, o está preparado para dirigir a este equipo. Por eso te digo que yo creo que sí, pero no sé si en el contexto actual. Claro, ¿no? En el contexto actual es delicado. Es decir, ¿cómo llegas el lunes si pierdes con Cantabria y dices, seguimos igual? ¿No? Ahí tendríamos la baza de un jugador, que yo imagino que el club está trabajando en ello y valorando incorporar a alguien, porque es verdad que has hecho lo del entrenador, pero el otro cambio que te queda sería el de un jugador, que ahí luego habría que valorar qué necesitamos, ¿no? En el caso de que el Lucentum decida dar el paso, ¿qué fichas? ¿El bueno que está disponible o lo que te hace falta, de verdad? Porque aquí te tienes que adecuar un poco. Pasa como con los entrenadores, ¿no? Oye, me gusta el carácter de este, pero es que ahora lo que necesito es... Es que los jugadores que tengo es para otra cosa. Claro, claro. Entonces, con el jugador, ¿qué necesitamos? Esa sería la siguiente pregunta. ¿Qué necesitamos y qué puedes fichar? También económicamente, ¿no? Por este lado, no sé cómo veis esa sensación de que... y voy a doblar la apuesta. Una, ¿pensáis que va a llegar un entrenador nuevo antes del viernes? Y 2, la necesidad de fichar un entrenador con el que no te equivoques, porque eso igual alarga la estancia de Raúl Lozano en el banquillo y a lo mejor llega el viernes el equipo maravilla y dices, pues vamos a jugar una semana más a esto, con la posibilidad de que lo que tienes cerrado se deshaga. Es que ahora mismo es todo complicado. A ver, Ramón y yo nos acordábamos la semana pasada, justo cuando se desencadenó los acontecimientos de que se marcha Antonio, se queda Raúl, de aquella situación que tuvimos hace ya 12 años, me parece, cuando entró Rubén Perelló, que era el segundo entrenador, se hizo cargo del equipo porque se fue como... Berrocal. Se llama Berrocal, exacto. O Ucrania o por ahí, ¿no? Sí, exacto. Y claro, además, la primera salida fue un partido dificilísimo contra Burgos y ganó. Pero claro, una de las diferencias principales, porque Perelló entonces tenía más o menos la misma edad que tenía Raúl, es que tú sabes qué vestuario tenías en esa época. Rivero, Rejón, creo que estaba Jorge García también, puede ser. Exacto, sí, toda esa gente, ¿no? Gente con muchos galones, capaces de ganarte el partido, eso no era un problema de liderazgos precisamente el que había, entonces que yo creo que es una gran diferencia. A mí me habría gustado mucho que hubiera podido ganar Raúl Lozano el otro día, como síntoma de ser un revulsivo del que necesita, ¿no? Quizá el partido contra Cantabria pueda ser más propicio para eso, pero creo que estamos de acuerdo todos en que no es el único cambio que parece que necesita el equipo. Y puestos a que venga un entrenador con carácter de los que hay disponible, pues se me ocurre algún nombre tipo Paco García, ¿no? Que ha estado mucho tiempo en Valladolid ganándonos todos los partidos que jugábamos contra él, pero hay que ver también qué tipo de entrenador fichas, porque gente que tiene mucho carácter te puede poner el vestuario patas arriba. Sí, puede encontrar encontronazos y tal y como ha venido a irse, y entonces sí que te encuentras en un buen marrón. Yo lo que pienso es que desde el momento en que se decide destituir a Antonio, desde el club, la dirección deportiva tiene que tener más o menos clara la idea del suplantamiento. O sea, entiendo lo de darle un partido a Raúl, mientras tú entiendo que estás ya negociando, gestionando las opciones de poder incorporar a otro entrenador. Que a lo mejor este partido ante Palencia ves un cambio radical y se hace un cambio que te permite darle más crédito a Raúl, pues lo podría entender, ¿no? Ganas más tiempo, pero entiendo que el club tiene que tener avanzada esa segunda opción, si es la que tiene decidida, para en pocas horas ya anunciarla, porque si no tiene la confianza total en Raúl,
no entiendo que se alargue más de la cuenta la incorporación de un entrenador, salvo que de verdad estén teniendo problemas para encontrar el perfil que se quiera, claro. Ramón me lee la mente, me ha visto la cara y ha dicho ya sé por dónde va a ir. Y si el club no está encontrando lo que busca y considera que para traer X, nada de la red social, me quedo con Raúl. A ver, en principio tú el cambio, lo primero que tienes que definir es el entrenador, porque lo que no tiene sentido es que muevas la plantilla sin tener claro cuál va a ser el entrenador, porque si no es hacer las cosas al revés. Si deposita la confianza en Raúl porque le dan un partido más y consideran que, bueno, aunque incluso lo pierda, es en el que vas a confiar, me puede parecer correcto y en ese momento pon a su disposición los movimientos que consideres, ¿no? Pero también es verdad que desde el club no hay ningún tipo de comunicación al respecto y eso también es verdad que se echa de menos, ¿no? Evidentemente no te van a decir, pues estoy negociando con esto y con el otro, pero bueno, un poco transmitir un poco de tranquilidad, un poco a la afición de decir, pues mira, vamos a darle más crédito porque confiamos en él, o estamos negociando, o bueno, al final, si no lo que nos queda es especular. Y aparte, no es algo que te pille por sorpresa lo de Pérez Caínzos. O sea, es como que el equipo no iba, el run en la grada y la sensación del 0-3 del año pasado y tal y cual. O sea, tú estabas ya esa semana previa al partido de la destitución, a la última derrota en casa que fue con Fuenlabrada, tú ya sabías que si se perdía ese partido y las sensaciones no mejoraban, ibas a prescindir de él. Entonces, totalmente de acuerdo con Ramón. ¿La hoja de ruta cuál es? Raúl Lozano para adelante, pero tiene que estar ese camino marcado y claro, decir, porque tú llevas conviviendo con Raúl muchísimo tiempo y sabes realmente dónde está el problema. A lo mejor nosotros hay cosas que no vemos, pero ahí dentro se tiene que ver si este entrena bien, si me tengo que cortar a este jugador que es el que no termina de dar el máximo y arrastra a determinados jugadores de la plantilla. Entonces si han apostado por Raúl Lozano, tiene que ser tu opción. No entendería que sabiendo que Pérez Caínzos podía perder perfectamente con Fuenlabrada y lo ibas a echar, no tener claro cuál era el sustituto si no es Raúl Lozano. ¿Crees que el club todavía tiene dudas sobre si Raúl Lozano o no y por eso estamos en las que estamos? Pues el Hércules no se metió en Primera Federación por dudar, en este caso Carmelo del Pozo dudó o tardó en traer a Manolo Díaz. Perdió 2 jornadas con el segundo entrenador. Alejandro Estevez. Alejandro Estevez. Perdió el equipo 2 partidos absolutamente decisivos, sobre todo uno que te hubiera dejado en Primera Federación. Es que el tiempo es muy importante en una liga que no es tan larga como la de fútbol, aún se nota más cuando dejas pasar alguna semana. No sé, creo que sí que agradeceríamos una hoja de ruta más clara, ¿no? Está un poco el ambiente difuso y haber dejado bien claro, oye, mira, no, Raúl Lozano es que es nuestro entrenador y es nuestra apuesta, por lo menos de aquí a Navidades. Y ya sabe el vestuario también, a lo mejor le viene bien saber el vestuario lo que hay, ¿no? Una segunda cuestión, Juanfran, porque creo que con ellos ya lo he hablado. Tú hablabas de si una semana antes ya la confianza, ya veníamos del run. El club, ¿tú crees que ya en verano estaba mirando qué entrenadores están disponibles? Porque ha dado la sensación de que no existía, y es una opinión personal que defenderé delante de quien haga falta, no tenía claro lo de la continuidad. Más allá de darle continuidad al proyecto de Pérez Caínzos y que igual esto era algo que se podía haber barruntado mucho antes incluso. Seguro, porque cuando echas a alguien en la jornada 5, que es muy pronto. Y más con la situación en la que se ha generado y se ha creado este equipo. Es porque no ha empezado de cero. O sea, en septiembre Caínzos no empezó de cero. Empezó con el 0-3 y el run del verano y tal. Y ahí eso es lo que le liquida en 5 jornadas. Lo que te comentaba antes de Planagumá en el fútbol, ¿no? Que fueron 4. Ningún entrenador a la jornada 4 está fuera. Normalmente le dejas 7, 8. Entonces con Caínzos yo creo que había menos paciencia y ese es el error, ¿no? Cuando tú ya tienes claro que no, pues es que no. Luego siempre va a haber la excusa, en este caso ha sido muy notorio, ¿no? Que el equipo pues estaba mal, 0-5. El 0-6 ha sido una asistencia para bandeja. Claro, efectivamente. Entonces, pero sí, me preocupa la falta de este Lucentum, si hay algo que ha tenido muy claro, incluso cuando se sentó en una rueda de prensa Daniel Adriasola y dijo bien claro que este equipo necesitaba defender,
que fue después de Gonzalo de Vitoria, ¿no? Ese año. Correcto. Necesitamos los pilares que han sustentado el centro de tecnificación y el Lucentum históricamente, ¿no? Que es intensidad y que la gente venga al pabellón a disfrutar. Entonces es como que aquella claridad se ha ido perdiendo. No sé qué es lo que pasa, pero es como que la hoja de ruta está borrosa, no está clara, ¿no? Decías, Juanfran, en ese 0-5, pero también en la pretemporada que disputamos esta competición de Copa, el Lucentum hizo una actuación muy discreta también. Porque las sensaciones eran malas. Sí, exactamente, porque si hubiéramos visto un equipo más competitivo, con más ganas, pero a esos partidos de las jornadas de Liga se sumó una pretemporada muy discreta. Sí, es que cuando las cosas van mal, evidentemente al final empiezas a mirar a cosas, si fueran bien, que pasaríamos por alto, pero claro, ahora tú empiezas a pensar qué aportó al equipo esa pretemporada en China. Donde 3 jugadores no pudieron ir. Algunos jugadores no pudieron ir. La apuesta por un grandísimo jugador como es Jofresa, pero apuestas después de que esté lesionado y sabiendo que iba a llegar justo al principio de temporada, y ya son 6 jornadas en las que todavía no está al nivel todavía del equipo. Ogunsipe, un jugador que llega un año en blanco. Lipovi lleva también, llegó tarde, después de abrir sin jugar y está rindiendo muy por debajo de lo esperado. Otros jugadores nuevos totalmente en la liga. Claro, ahora es un poco ventajista, ¿no? Pero claro, cuando las cosas van mal, pues empiezas a ver posibles causas también, que ahí va un poco en la planificación del equipo, que evidentemente la intención era acertar, pero los resultados están dando que, pues bueno, fue demasiado arriesgado, a lo mejor quizá alguna cosa. Ahí ese gusanillo de la falta de dinero te obliga a arriesgar más. Tienes que ir a situaciones de riesgo. Voy a este jugador que lleva un año en blanco, voy a este jugador que está lesionado y que en un mes se pone bien, luego en lugar de un mes son 3, yo creo que todo parte, sobre todo, porque han hecho las cosas bien otras veces. Entonces yo no creo que de repente este verano se hayan vuelto todos locos ahí dentro y hayan dejado de hacer ese camino correcto, ¿no? O adecuado o con sentido común. Yo creo que al final esa urgencia, esa carencia económica para estar con los 7, 8 presupuestos, no sé qué presupuesto tendremos, pero estaremos, ¿qué? ¿Octavo? Entre el 7 y el 11 aproximadamente, ¿no? Diría yo. Pues esa carencia de no poder estar con los 4 o 5 primeros hace que desde dentro quieran dar un salto arriesgando y luego vienen los errores. ¿Hasta qué punto, os voy a meter en un lío, que total ya nos queda poco, hasta qué punto ese riesgo que se ha ocurrido es Bolognesen, lo que se supone que va a llegar? No sé si lo que llega con Bolognesen, que es la posibilidad de fichar a Kevin, Ricky Larsen o no, o se hubiera podido fichar igualmente, pero hasta qué punto hipotecar una plaza fundamental de extracomunitario buscando esa capacidad de crecimiento con lo que llega de China ha sido también clave. Me refiero, tienes un jugador que no cuenta y no te vale para los partidos ocupando plaza de extracomunitario. ¿Creéis que ha compensado? Lo digo porque otros equipos han tenido a Bolognesen y el acuerdo ha durado un año. Es lo que a mí me chirría de todo esto, entendiendo que el club ha querido arriesgar para ser más grande, que nadie le quite la valentía, pero no sé hasta qué punto puede haber sido un patinazo. Falta por ver si a medio plazo esto también le sirve al club de mucho, pero no lo sabemos ahora mismo. Claro, es que lo que aporta Bolognesen al equipo no es en el plano deportivo, claramente. Como Piña sí, porque el tipo dicen que es un tipo excepcional. Eso hay que sí, decirlo. o sea, dentro del vestuario como compañero, fantástico, me refiero sobre la cancha. Entonces, el problema de él es que, como tú dices, ocupa una ficha de extracomunitario que tendría genial para poder fichar a alguien, pues como estereotípicamente, ¿no? Un americano que pudiera sacarte las castañas. Un balón es a Will. Exactamente. La cuestión es si lo que él aporta y lo que el club ha considerado que puede aportar, como decían pues tanto el propio Caínzos como Asier Alonso, ¿no? Ese fichaje estratégico para el club a medio plazo te puede compensar. Eso solo el tiempo lo va a decir, pero que evidentemente tener a Bolognesen en el equipo es una rémora, pues claro, obviamente. Y al final, un poco en la línea de lo que comentaba antes, de que el club no te plantea la hoja de ruta. En el caso de Bolognesen sabemos que es un fichaje estratégico, pero tampoco sabemos concretamente en qué se va a plasmar, porque bueno, si al final es en algo que de verdad permita al club dar un paso adelante, pues bueno, puedes poner la balanza y decir, bueno, aunque sea una plaza de extracomunitario, si inviertes también puedes fichar en las ligas europeas jugadores de buen nivel y puedes decir, bueno, pues
pero la verdad es que no sabes tampoco lo que te va a aportar y a veces es un poco anecdótico el hecho de, bueno, de que tiene que jugar determinados partidos y ves cómo sale 10 segundos al final de un cuarto y dices, bueno, otro partido más que ha hecho, no sé, es un poco en una liga supuestamente profesional, pues pintoresco, ¿no? Entonces, eso no es serio. no... O sea, para mí no es serio. O sea, has encontrado un patrocinador nuevo que llega en forma de jugador, pero un extracomunitario, yo no sé, Orense por qué lo haría y el beneficio que le ha sacado, que creo que tampoco ha debido ser mucho, ¿no? Porque sé, si Orense hubiera está sido arriba, igual si salvas la categoría De hecho, el al año siguiente, ¿no? Claro. Pero ya se ha ido, o sea, ya De no hecho, el creo año yo. pasado no llegó a abonar la última parte de su compromiso económico con el club porque el club no cumplió con los requisitos que exigía en cuanto, entiendo, minutos o partidos jugados. O sea, que él sí que cumple, entiendo, con sus compromisos, en ese caso fue Ourense en el que hubo algún desajuste, pero lo que tú dices, no se ha hecho temporadas más largas en esos equipos, con lo cual tampoco sabe realmente lo que acaba Pero aportando. fíjate, el año pasado en Orense el entrenador, la situación era insostenible. La primera mitad de la temporada, en la jornada 10, presentó la dimisión, el propio entrenador. No se la aceptaron y no nos se ganó la a nosotros. aceptaron, exacto. Sí, sí, nos pero ganó que a no nosotros. estaba tampoco muy bien el ambiente allí. ¿eh? No, y es que para mí no es serio. Yo creo que al final una plantilla tiene que estar configurada en base a lo que tú crees que... Pero eso de que entre 20 segundos, 30 minutos de la basura o... Vamos, a mí me parece rocambolesco y surrealista, que parte de la necesidad que tiene el club económicamente de crecer, pero yo no creo que ese sea el camino de crecer, indudablemente. También os digo que esto pasa porque la apuesta por el deporte, tanto a nivel privado como institucional, en esta ciudad y en esta provincia, es lo que es, y al final, cuando tienes que buscarlo, y ojo, esto no es una defensa de que a mí me guste el camino chino, pero cuando no te dejan otro remedio, buscas algo que pueda ser diferente. Lo que pasa es que no sé hasta qué punto tu proyecto va a ser sostenible si no salvas primero la categoría. No, totalmente. La permanencia, vamos, yo este proyecto, perder la categoría sería una constatación de que nos hemos estancado y que el proyecto no va. Necesita a lo mejor otro tipo de revulsivo, ¿no? Pero sí, es una pena que no haya alguien con dinero que realmente llegue y apoye este proyecto. Es que hemos pasado en Alicante, seguramente hemos pasado del todo a la nada, y yo creo que el éxito está en el punto intermedio. O sea, no pido que los clubes estén subvencionados íntegramente, pero si hay un equipo que tiene sponsors, que intenta hacer las cosas bien, bueno, pues vamos a intentar ayudarle. No todo tiene que ser, oye, no, es que el deporte no puede tener pasta. Y te digo más, le pasa a Chele Alicante, que es un club que puede conseguir sponsors, pero si bajas a deportes más minoritarios, es un auténtico drama lo que se encuentran con las instituciones. Nos quedan 2 minutos, ¿vale? Esto van a ser posesiones al estilo Pérez Caínzos, que nadie se me enfade. El partido con Cantabria, final sí o sí. ¿Final sí o sí? Pregunto. ¿Final de qué? ¿De etapa? No, final de que es una final, de que ahí tienes que ganar sí o sí, porque si no, esto se puede convertir en una travesía por el desierto. Sí, sí, va a ser un partido de esos a vida y muerte, porque es uno de los rivales con los que te vas a estar batiendo, en principio, tal y como estás. Veremos si está en el banquillo Raúl o un nuevo entrenador, sea quien sea, será el 5º entrenador en 5 años para el Lucentum. Ramón, sobre esto, y si te has quedado con ganas de decir algo, es tu momento. No, la verdad es que parece mentira, ¿no? Pero es verdad que en la 7ª jornada, o sea, es una auténtica final, y además el calendario hace que los 6 últimos rivales todos se enfrenten entre ellos, con lo cual salir de esta jornada con 0 victorias pues te puede dejar seguramente ya a 2 de la permanencia. Y bueno, queda mucha temporada, podemos pensar, no creo que vayamos a bajar, pero bueno, al final las jornadas van pasando y 7 jornadas ya es casi la mitad de la primera vuelta, y bueno, es un partido importante, y ojalá también la afición también lo entienda así, responda, porque si desde la cancha o desde la plantilla a veces cuesta encontrar ese punto, pues bueno, el impulso del pabellón a veces para una emergencia nos puede ser importante. Juanfran, posesión al estilo NBA. Poco 7 más segundos. que añadir, que necesitamos ganar, estabilidad en el banquillo y un jugador nuevo. Con esas 3 cosas creo que podemos salir del bache.
Pues ya lo habéis escuchado, gracias a los tres por haber estado aquí. Hoy no se nos ha hecho tan corta, aunque siempre se nos hace corto hablar de baloncesto. Nos vemos pronto y espero que con victorias, gracias a los tres. Gracias, Nosotros nos vamos a marchar. Mañana es turno para el balonmano, para la Fundación Agustinos. Además de hablar de la temporada, queremos también saber qué iniciativas están teniendo con todo el drama que tenemos en la comunidad. Eso será mañana. Sed felices, si podéis. Buenas noches.